Buenas noches para todos, bienvenidos a 4 días. Atención. Esta es la historia secreta de los jueces que liberaron a Cristóbal y a Fabián de Sousa. Brevemente, después la ampliamos. Nos habla Facundo Pastor. Buenas noches, Facundo. ¿Cómo te va, Luis? ¿Cómo andás? Siempre se dice que hay que conocer a los jueces, y no por sus fallos, sino conocerlos de verdad. ¿Quiénes son los jueces que le pusieron la firma y que autorizaron el cambio de calificación delictiva de Cristóbal López? En un rato, ¿quién es Ballesteros? ¿Quién es Faraj? Lo vamos a contar aquí en 4D. ¿Te puedo quitar un minutito? Lo que quieras. Ballestero. Sí. ¿Es el mismo juez que vive en un country y que en el comedor de ese country... Sí. Perdón, no se dice comedor, discúlpenme. ¿Cómo se llama? El Clubhouse. Sí. En el restaurante del club Mailing, en Pilar, tuvo un episodio muy particular. Ajá. Estaba con su esposa Adriana. ¿Te lo cuento ahora? Por favor. Estaba con su esposa Adriana después de haber desestimado en segunda instancia la denuncia del fiscal Nisman y vivió un hecho. Yo tengo una persona, un testigo de ese hecho. Le empezaron a gritar, subieron de tono las protestas. La esposa le dijo, vámonos. Él dijo, no me voy nada. ¿Quiénes son ustedes para cuestionarme? Lo escracharon en el propio country. Hoy vamos a contar algunos otros detalles más. Bueno, no nos queremos meter con la intimidad ni del juez ni de nadie. 2 estén o 1. 3 estén. Bueno. 3 en agosto del 2017 lo operaron. A punto de jubilarse. Y Eduardo Fara, quien habló ayer con Animales Sueltos, felicitaciones a Fantino, a toda la gente de Animales Sueltos, a Romina Mangel, buena periodista Romina Mangel. Y Eduardo Fara, ¿por qué falló como falló Eduardo Fara? Dentro de un ratito te lo cuenta Facundo Pastor. Atención. Las UPA del Lázaro de Scioli, es decir, Miller, el Lázaro de Scioli, que no se hicieron. Voy de nuevo. Así como hubo una ruta 40 que no llegaba a ninguna parte, la de Lázaro, ¿se acuerdan? Que fue pagada completamente y no llegaba a ninguna parte. Algunos UPA que Miller, el Lázaro de Scioli, construyó con la plata del gobierno de la provincia, no se terminaron, no existe. O peor, Hugo Machiavelli, buenas noches. Buenas noches, Luis. Se invirtieron 200 millones de pesos en las unidades de pronta atención para el conurbano bonaerense. De las 19, 15 hizo al que denominamos el Lázaro Báez de Scioli. Y de esas 15 te voy a contar cuáles funcionan, cómo están y cuál es la situación de cada uno de estos lugares urgentes. Alejandro Alfi, hoy en Clarín, fue uno de los primeros que publicó la información sobre la intervención de las empresas de Cristóbal López, sobre todo de Oil Combustible, quizá la empresa madre del grupo Indalo. Alejandro, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, perdón, ¿cómo estás? Bien, gracias. Ya no sé ni en qué momento vivo, pero vamos para adelante. Bueno, tiene algunas particularidades eso, ¿lo conversamos ahora? Bueno, dentro de un ratito, en el medio dale. del editorial, ¿sí? Perfecto, dale. Bueno, Julio Bárbaro, a ver, una de las personas que mejor piensa la política y los sótanos del poder de la política, como diría Ortega y Gasset, es Julio Bárbaro. Quiero que me analice qué es lo que está pasando realmente. Detrás de todo el aparente balurdo con Cristóbal López hay un contenido político importante. Lo analizamos dentro de un ratito, Julio. Sí. Buenas noches. Enseguidita, con mi editorial titulado El mensaje mafioso de Cristóbal a Macri. Laura Alonso está aquí. ¿Hay corrupción en el gobierno de Macri? Se lo voy a preguntar. ¿Hay corrupción entre los jueces? ¿Hay corrupción en el sistema judicial argentino? ¿Por qué? Creo que fue la Corte Suprema la que quiere sacar de la órbita del gobierno la Oficina Anticorrupción. Lo voy a hablar con ella. Laura Alonso, buenas noches. Dentro de un ratito hablamos, mano a mano, gracias por venir. Y Luis Juez, ¿por qué está acá Luis Juez? Buenas noches, Luis, gracias por venir. Hace tiempo que no nos vemos. Un gusto. Personalmente. Bueno. Yo hace muchos años, en una parrilla de Puerto Madero, Alicia Moró de Justo 580, tuve una conversación con Luis Juez. De esa conversación salió una especie de bomba periodística y política que tiene y mucho que ver con Cristóbal López. Tiene mucho que ver con el mensaje mafioso de Cristóbal López a Macri. Espero que no se enoje Cristóbal López porque tengo la ventana abierta para ser el primer periodista que lo entreviste, todavía. Y si se enoja, somos periodistas. Ayer les mostré
el intercambio de mensajes que me crucé con Cristóbal López. Se los mostré primero porque me autorizó su asesor de prensa, Carlos Infante. Quiero ser muy prolijo en esto. Yo no revelo información privada si no me autorizan. Y se lo mostré porque pensé que su contenido tenía relevancia. Las respuestas de López a mis pedidos de nota decían, textualmente, yo obviamente le insistía. Me conocen, le insistía. Me voy a buscar agua, ¿eh? Es un segundo nada más. Por supuesto que te voy a dar la entrevista. Me respondió López. El problema es que todos quieren ser los primeros. Hasta ahí bien. Hasta ahí bien. Julio conoce la regla del juego del periodismo, el primero. Entonces me estaba hablando de periodismo. Y yo lo asumí. Seguí escribiendo. Yo le recordé que como periodista había sido el primero de los primeros que el viernes a la tarde, en el medio de la cobertura espectacular de A24, entrevistándolo en vivo en la puerta de su casa, en el medio de su verborragia, de su verborrágica salida, le había dejado un mensaje a su celular, al celular de López, que yo pensé que ya no lo tenía más, pero lo tenía, el viejo celular. Se lo quitaron, cuando estaba en la cárcel se lo devolvieron. Le volvió a escribir, mire que fui el primero, le escribió usted a Carlos Infante. Entonces López me volvió a escribir así. Escuchá, Julio, porque es muy interesante esto. Vos conocés de ese tipo de lenguaje porque cuando estuviste en el gobierno de Néstor Kirchner, algunos empresarios hablaban así. Ok, armala para el domingo, pero tiene que estar Mauricio Macri. Y si no quiere, que sea con Nicky Caputo. Esperame un segundito. Juez conoce ese lenguaje, ¿no? Bueno, Juez lo conoce a Cristóbal López. Mucho, a ver, no es que se conozcan mucho, pero conoce ese lenguaje. Yo no les quiero mentir, la cantidad de interpretaciones que recibí por esa irónica respuesta fue enorme, enorme. Unos me dijeron que no era ni siquiera una ironía de él, que me estaba gastando, que era una chicana. Yo decía, ¿a mí? Yo le pedí una entrevista. Otros consideraron que era una manera de ganar tiempo. Esto es oficial, como todavía no habló con sus abogados, parece que López dijo, yo voy a hablar con todo el mundo. Lo agarraron a sus abogados y le dijeron, che, mirá cómo están las empresas, vení, mirá lo que está pasando acá, mejor informate un poco antes de salir a hablar. Entonces digo, está ganando tiempo, está bien que gane tiempo. Y un tercer grupo, un grupo de gente muy, pero muy informada, gente que deambula por lo que Ortega y Gasset llama los sótanos del poder, lo interpretó como un extraño mensaje. No un mensaje cualquiera. Un mensaje, como diría la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuasi mafioso. Un mensaje cuasi mafioso. Ya les voy a explicar por qué, ¿eh? Ya les voy a explicar por qué. La cuestión es que cuando me dijo, no, che, la condición es esta, intenté volver al eje de la cuestión. Entonces le ofrecí a Cristóbal, y la oferta sigue en pie, señor Cristóbal López, entrevistarlo aquí, en la cornisa o en la radio, cuando quiera, de madrugada si quiere, no hay problema, en vivo. Y él no cerró la puerta, solo agregó con una pizca de misterio, si vos querés saber la verdad, tiene que estar uno de los protagonistas, Caputo o Macri. Me da lo mismo, dijo Cristóbal, cualquiera de los dos. ¿Se está entendiendo dónde quiero llegar? Todavía no, es demasiado misterio. Bueno. Me envió un mensaje, pero ese mensaje no era para mí. Después yo le pregunté a Carlos Infante, ¿puedo reproducir estos mensajes? Sí, sí, por supuesto. Entonces es un mensaje a alguien. Es un mensaje a Macri. Un mensaje cuasi mafioso para el presidente Macri. Y por supuesto para su amigo, el hombre que pagó 6 millones de dólares en el medio del secuestro de Macri, el cónsul honorario en Singapur, Nicolás Caputo. Bueno, yo ahora les voy a decir esto porque tiene razón de ser lo que les voy a decir. Se trata de un mensaje con el mismo contenido de un rumor que circuló hace aproximadamente un mes. Un rumor que decía que Cristóbal López y de Sousa tenían en su poder un video comprometedor. Un video en donde se podía ver, según ese rumor,
a Nicolás Caputo recibiendo de manos de Cristóbal López dinero en efectivo para alguna campaña electoral. Hoy llamé a Nicolás Caputo para preguntarle si ese rumor era verdad. Le dije, se lo pregunto una y otra vez, ¿alguna vez usted recibió dinero en valijas, en especies, de Cristóbal López para la campaña electoral o para lo que sea? Me dijo textualmente, no puede haber un video en donde López me esté entregando dinero porque López nunca me entregó nada. Seguro, repito, no puede existir ese video, si no es trucado, ¿no? Supongo yo, porque Cristóbal López nunca me entregó nada. Y el contexto de la pregunta a Caputo que yo le hice es pertinente. No es que quiero hacer escándalo o sensacionalismo. ¿Y saben por qué? Porque no es la primera vez que aparece en la agenda pública. Lo que pasa es que en la Argentina todas las cosas suceden a millones de kilómetros por hora. No es la primera vez que aparece en la agenda pública la imagen de Cristóbal López ofreciendo dinero para la campaña o para bancar directamente una carrera política completa. Una carrera política completa. Julio conoce esto, tiene años de periodismo, de política. Una carrera política completa. La carrera de... ¿Lo puede tomar la cámara? De Luis Juez. La primera vez que me apareció esa imagen de Cristóbal López ofreciéndole dinero a Luis Juez fue hace 9 años, el lunes 14 de julio de 2008, en una parrilla de Puerto Madero. Alicia Moró de Justo 580. No existe más la parrilla, así que no estoy haciendo... ¿Por qué te reís, Julio? ¿Está bien? ¿Recuerda, no, Luis? Sí, claro. Bueno, cuando el entonces senador Luis Juez, acá presente, me dijo textualmente, frente a un grabador que todavía conservo, entre la 1:30 y las 3:30 de la tarde, Cristóbal López le había ofrecido dinero contante y sonante para su futura campaña como gobernador y su eventual candidatura a presidente. Este es el diálogo que, dice Juez, mantuvo con Cristóbal López un día de semana a las 10 de la noche en las oficinas del empresario, entonces ubicadas en el 8º piso de Diagonal Norte 971. Doy la precisión por si alguien quiere reconstruir. ¿Está bien, Facundo? Gracias. Dice Juez que Cristóbal López tomó un papel en blanco. Escuchen esto porque es linda la imagen, ¿eh? Perdón, es linda la imagen. Es Netflix. Perdón, Laura Alonso, no la quiero. Netflix. Con un papel en blanco, Cristóbal López le empezó a preguntar a Juez. ¿Cuántos años tenés? 42, le dijo Juez. Y tenés también un futuro brillante, le dijo López. Podés llegar a convertirte en uno de los gobernadores más jóvenes de Córdoba. Gracias, le dijo Juez. Si hago una buena gestión en la intendencia, tengo más chances de llegar. Yo reconozco esa voz de Juez, ¿eh? La reconozco. Juez fue una de las fuentes que me comentó esta reunión. Había más personas. Y le reconozco esa voz de Juez. Juez, entonces senador, sostiene que Cristóbal lo interrumpió. No es cierto. En este país eso que decís vos, si hago una buena gestión, no existe. Uno no llega de esa forma. Vos necesitas financiarte. ¿A vos quién te financia, Luis Juez? Nadie, le dijo Juez. Juez en esa época del partido, yo no tengo los detalles, pero tenían unos cuantos escarbadientes y trataban de juntar la plata. En esa época, no sé ahora. Y López le dice, estoy leyendo textual, esta conversación se reprodujo en mi libro El Dueño, así que estoy contándola casi textual. Insiste López, no te estoy hablando de corrupción, solo quiero saber quién te banca. ¿Ganaste la intendencia de Córdoba sin financiamiento? Ponele que fue así una vez. Pero esto no es repetible. Es como meter un gol de media cancha. ¿Cuántos goles de media cancha podés meter en tu vida? Le pregunta Cristóbal a Luis Juez.
Y ahí Luis Juez me contó que en ese momento empezó a entender el verdadero tono de la conversación. Cuando Cristóbal deslizó el papel en blanco hacia él y le dijo textualmente: decime si no es House of Cards esto. Decime si la política argentina... Yo por eso me decían, che, House of Cards pasa de todo en la... Pero vengan acá, claro, la libretista de House of Cards... Yo te voy a decir algo, House of Cards es de antes de Netflix. Claro. Una versión inglesa de la década del 80. Che, y en homenaje a House of Cards y hablando de Facebook, Luego lo pusieron en... hay un capítulo de Facebook y los algoritmos que está en uno de los capítulos de House of Cards. Sí. Pero, perdón, no me spoilees la... Entonces le pone el papel en blanco. Hasta ahora voy bien, ¿no, juez? Más o menos, sí. ¿Cómo más o menos? Me Hay acaba algunos detalles de arruinar. Bueno, debe tener mal. Ah, usted dice porque está Zanini también detrás. Bueno, vamos despacito, vamos despacito. Poné el número de cuenta. Poné el banco, poné el número de cuenta. Yo me encargo de tu carrera durante los próximos 10 años. Y te financio las próximas candidaturas. En el año 2010, en La Cornisa, presentamos un informe sobre esta propuesta indecente. Su recuerdo es pertinente y yo te lo quiero mostrar porque la gente suele olvidarse de eso. Y yo a Luis Juez le dije, mirá que yo me voy con este grabador y yo, si a mí me llaman 25.000 jueces, no Luis Juez, yo voy con su testimonio, ¿eh? ¿Qué decía en 2010 Luis Juez? Veamos. ¿Cree que la instalación de los tragamonedas, del juego, lo que ha crecido ilimitada e irracionalmente en toda la Argentina, menos en la ciudad de Córdoba, donde nos opusimos a Cristóbal López, a mí me mandó Carlos Zanini a hablar con Cristóbal López? A mí no me mandó el granadero de la Casa Rosada, me mandó la mano derecha de Néstor Kirchner a hacer un negocio con quien me dijo que era el financista de la campaña electoral de Kirchner. Así como cuando le dije a usted que Cristóbal López, el rey del juego, el financista de Carlos Néstor Kirchner, había intentado sobornarnos y comprarnos para traer el juego en Córdoba y después de 4 años y medio el tema se corroboró. Juez. Gritaba mucho, ¿no? Y yo estaba muy joven ahí, sí. Pero, No, pero es cierto. Pero hay una trama. Está Cristóbal, está Zanini, hoy preso. Y estaba Néstor, porque Néstor se enteró el otro día. Después de ese día que yo le dije a Zanini lo que me había pasado, Zanini no me recibió nunca más. Nunca más. Nunca más. A partir de ahí me derivó con el jefe de gabinete, que era Alberto Fernández, y me dijo, a partir de ahora te manejas con Alberto Fernández. Le digo, pero ¿cómo si tenemos todos...? Zanini, la verdad, tenía una relación, habíamos sido compañeros en la facultad. Pero cuando yo fui le dije, pero bueno, me mandaste a hablar con un tipo que me iba a financiar el transporte en Córdoba, porque nosotros necesitamos empresarios. Esto fue en el 2005. Y el tipo me dijo, no, yo tengo un montón de empresas, me dedico al tema del petróleo, me dedico al tema del juego, pero yo, transporte, puede ser transporte de carga, pero transporte de pasajeros no, de ninguna manera. Lo que yo quiero hablar con usted es este tema. Y fue muy claro, me dijo, lo que me interesa es poner... Pero yo te conté a vos, te lo conté... Lo que le interesa es poner que, porque la gente todavía no sabe cuál es, o no se acuerda, cuál es la contrapropuesta. O sea, ¿por qué en el mundo un empresario en la Argentina te pone un papel en blanco para que se lo llene con guita? ¿Por qué? Porque él me dijo, Córdoba es la única ciudad en el país que tiene más de 1 millón y pico de vecinos, no tiene tragamoneda, el negocio es incalculable. Dice, arrancó así primero, ¿cuál es el canon que vos querés? No, es que nosotros no tenemos previsto ese tema, una discusión. En aquel momento había una disputa muy grande con la Iglesia Católica en la ciudad de Córdoba por el tema del juego. El juego. El juego se iba proliferando en las ciudades más grandes, Río Cuarto, Villa María. Pusieron tragamoneda en todos lados. Pero en la ciudad de Córdoba no entraba. Y él, realmente, si lo hubiese querido hacer, pero me contó detalles. Yo le he contado hasta el hartazgo, se lo conté al juez, esto lo dije en el 2005. Se lo dije al mismísimo Néstor Kirchner. O sea, le digo, pero es imposible, vos estás peleado a muerte con el gobernador de la provincia. No, te equivocás. Y te lo dije a vos anoche, ese día que nos juntamos a las 3 de la tarde. Me dijo con detalles, vos te equivocás, a este tema tengo el dictamen del fiscal de Estado de la provincia de Córdoba, Félix López Amaya. Imposible, si vos estás peleado a muerte con De la Sota. El gobierno nacional está peleado a muerte. Sí, entiendo. Cuando fui el otro día a hablar con Zanini, quien salía de la oficina de Zanini era el fiscal de Estado de la provincia de Córdoba. O sea, tenían todo atado. Lo único que necesitaban que el intendente, usando el poder de policía, no se opusiera. Y me dijo también, ¿no lo querés vos?
¿Estás seguro que no quiere el casino? Mira, no, nosotros esas cosas no estamos dispuestos. No lo querés vos, el casino. Mire. Lo ponemos en Rosario. Y el casino está en Rosario. Ese casino City Bell que está en el City, no sé cómo se llama. Sí, el Center. El City Center que está en la autopista, el que iba a ir al predio donde hoy está construido el Centro Cívico en la ciudad de Córdoba. Quiero volver a la editorial. Porque el gran dato del día es que el juez Javier Cosentino intervino el grupo Indalo y que apartó a Ignacio Rosner y a La Torre y dejó los auditores del juzgado. Pero espérenme un segundito, porque tengo un link. Viste, cuando uno está grande se le cruzan los cables y otros se le juntan bien. Diálogo de Julio Bárbaro. Miren, libro de Alejandro Alfi. ¿Cómo se llama tu libro? Los agentes de Néstor y Cristina. ¿De quién estabas hablando? Sergio Spolsky y Diego Birtz. Diálogo de Julio Bárbaro con Néstor Kirchner. Tema, casinos y tragamonedas. ¿Lo recordás, Julio? De sobra. ¿Me lo contás? Estoy haciendo un link, ¿eh? Casino, negocio, la política. Perón en el 73 dice el peronismo tiene que estar contra el juego. Y votamos contra el juego que era el impuesto al débil, al necesitado. Todavía lo es. Y bueno, ese casino que dicen al entrar a Rosario, en el medio de la miseria, eso es una concepción de la historia. Y bueno, el diálogo era que cada tragamoneda dejaba una fortuna. No hay tragamoneda instalada en el país sin una coima detrás. Punto. Esto cierra así. ¿Por qué tuviste ese diálogo? ¿Quién te había ofrecido? ¿Un empresario determinado? Pero además porque yo lo venía cuestionando, como también lo cuestioné a Mauricio Macri. Sí. Yo vengo cuestionando el juego porque es una cosa que estoy en contra. Sí. Punto. Pero ¿cómo llegaste a ese diálogo con Kirchner? Porque vino un empresario. Vino un empresario, discutió y yo le discutí a él y seguimos. Viene un empresario, le dijo, tengo un negocio para ofrecerle a Néstor Kirchner. Si me da un casino, ¿no? Vos fuiste a Néstor Kirchner y ¿qué te dijo? Que ese negocio ya lo tenía resuelto, que quería hablar de otra cosa. Pero okay. ¿Cuánto valía cada tragamoneda? No importa. Ya está, falleció Néstor, era una fortuna. ¿Vos lo tenés publicado en el libro? No, yo lo que publiqué es lo de Spolsky, cuando fue a ofrecerle como testaferro a Néstor Kirchner a cambio de comprar medios de comunicación y que le dieran publicidad oficial. Claro, otro tipo de casino y otro tipo de medios. Spolsky te dijo lo de... Sí. Bueno, después hacemos un apartado. Hacemos un apartado, vamos a Margen del Mundo, hablamos del libro. Ok. Acaban de intervenir el grupo Indalo. Hoy lo publicó Alejandro Anfi. ¿Quieren saber cómo les cayó a Cristóbal López y a Fabián de Sousa la intervención de Oil Combustibles? ¿Quieren saberlo? ¿Vos tenés alguna idea, Alejandro? Yo igual aclararía una cosa. La intervención es solo sobre Oil Combustibles, que es la nave insignia del Grupo Indalo, pero... Es como el Grupo Indalo. Es la principal empresa sobre 170, pero es la principal. Caja. Y es la parte donde se retuvieron los impuestos, estos famosos 8.000 millones de pesos que no transferían, es esta empresa. Bueno, esta es la que intervino el juez Cosentino. ¿Quieren saber cómo le cayó a Cristóbal López y a Fabián de Sousa esta decisión del juez Javier Cosentino? Casi tan bien como el fallo de Jorge Ballestero y Eduardo Fara. Sí, ¿no, Facundo? Vos sabés. Dicen los voceros de Cristóbal López que gracias a Dios se pudieron sacar de encima a Ignacio Rosner y el otro señor que se llama La Torre de apellido. De la Torre, que son los... Administradores. Administradores. Sí. Bueno, me contaron fuentes pertenecientes al Grupo Indalo, o lo que queda del Grupo Indalo, que Rosner y De la Torre, en el medio de su desastrosa gestión, tomaron las siguientes decisiones controvertidas. 1. Intentaron vaciar el grupo. ¿Viste que decía, se vende el grupo, se vende? Se lo estaban desguazando, dice la gente de Cristóbal López, ¿eh? Parece que se apropiaron de un enorme terreno en Panamericana que tenía el Grupo Indalo, que valía un montón de plata, ¿eh? Un montón de plata. Hicieron un biribiri y lo vendieron. Se quedaron con la guita. Bueno, primero. Quisieron cambiarle el nombre, Luis. Claro. Quisieron cambiarle el nombre. ¿A qué? A nosotros nos llamaban, nos llegaban comunicados con... Sí, con el Grupo Seibo. Sí, pero espera. De Grupo Indalo, Grupo Seibo. Espera, porque acá hay algo que no me cierra. Bueno, dice que le chorearon un terreno en la Panamericana. Escuchen esto. Dicen que armaron una financiera, dice la gente de Cristóbal López, Rosner y otros, para cobrar los cheques que entraban a Oil y que necesitaban cambiar urgente por dinero en efectivo.
¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Sí, No es sí. mucho lío. Bueno, dicen, y esto lo dice el juez también, que cobraron Rosner y De la Torre y otros honorarios escandalosos, no sé cuántos millones. Rosner y De la Torre 8 millones y los tuvieron que devolver cuando los coadministradores judiciales dijeron, muchachos, se llevaron 8 millones, no les corresponden, devuelvan la plata. Bueno, En ahora, honorarios. ¿qué haces cuando las fuentes te hablan así? Vos le haces, con información, le haces preguntas a la fuente. Entonces, yo le hice una pregunta inocente y sencilla a la fuente cercana a Cristóbal López. Una pregunta hasta ingenua. Dígame una cosa, señor fuente cercana a Cristóbal López. Si Rosner y De la Torre eran tan poco confiables y los terminaron, como dicen ustedes, robando, ¿para qué Cristóbal López los fue a buscar? Si Cristóbal López, según ustedes mismos, jugaba la mancha con los aviones. O era de la Sota, que me dijo usted que jugaba la mancha con los aviones. Bueno, También juega la mancha. jugaba la mancha con los aviones. Me respondió la fuente. Es porque Rosner y De la Torre le vendieron a Cristóbal y a De Sousa que ellos tenían llegada a Macri y a Clarín. Volví a preguntar entonces, ¿no le parece un poco raro que a Cristóbal le hayan vendido un buzón? Si ustedes mismos dicen que juega la mancha con los aviones. Y me respondieron, cuando Rosner y De la Torre llegaron vendiéndole el buzón, Cristóbal y Fabián de Sousa estaban desesperados, buscando cualquier tipo de salida, en el medio de estos oscuros manejos. Bueno, y ahora yo quiero sí plantearles una certeza. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué López manda mensajes, me manda mensajes a mí? No, que tiene que estar Macri. Porque yo creo que en el fondo se siguen moviendo como en la época de Néstor y Cristina, donde levantaban un teléfono y conseguían cualquier cosa, desde casinos hasta pozos de petróleo. Voy de nuevo, no es una metáfora, ¿eh? Conseguían cualquier cosa, desde casino hasta pozos de petróleo. Y a propósito de la falta de timing, otro que parece vivir en el pasado es Daniel Scioli. Ahora mismo muy complicado con varias causas judiciales. ¿Me esperan un segundito solamente? ¿Qué es lo que vamos a mostrar, Hugo, hoy? Luis, el capítulo de hoy tiene que ver con las unidades de pronta atención. Es peor que lo de las rutas de Lázaro. ¿Por qué? Hicimos un equivalente porque en el sur, el modelo en Santa Cruz, era Cristina, Lázaro y las rutas. El retorno, el cohecho, los delitos que sabemos de la obra pública. En este caso, Scioli aparentemente copió el modelo. Atención que está procesado en esta causa. Y con su empresario amigo, Ricardo Estanislao Miller, le asignó casi todos los UPA. Primero había contratado una empresa brasileña, que hicieron los 4 primeros los 19. Cuando conoció a Miller, le dio todo a él. Eso dice el dictamen. Pero el problema es que los UPA, en su mayoría, tienen déficit. ¿Sabes? Te cuento un dato. Para la inauguración de cada uno llevaban las mismas 2 ambulancias. No, no puede ser. Sí, esto chequeado por fuentes. Las 2 ambulancias aparecían en la foto. No, Porque no puede además, ser. viste, No, hoy se graba. Pero no puede ser que Es que tenga- hoy se graban las cosas. Entonces, vos tenés... ¿Eran las mismas? Eran las mismas. ¿Lo Pero- podés conseguir ese video? Pero no solo eso. Perdón, no te rías, Facundo. Esa información no. que da Machiavelli. Es que no se puede creer, ese es el tema. ¿Querés Imagino una- la gente en su casa. ¿no? ¿Querés un extremo? La primera la inauguró en Almirante Brown. Todo fue en 2010. Perdón, los UPA los tienen, ¿no? Las UPA. Sí, sería. unidades de pronta Unidades atención. de pronta atención. Esas Médica. especies de... Bueno, Sí, de pequeño. Y un dato. Vos sabés que Miller tiene una fábrica de estructuras metálicas en La Plata. Es decir, Sí. no podía hacer hospitales. Ah. ¿Qué hicieron con las estructuras metálicas de Miller? Los UPA, que son como pequeños hospitales. bueno, yo ahora mismo voy a contar... Ahora mismo no, después que vos presentes Sí. las placas esas en información, voy a contar qué fue pedirle Scioli a Macri. No, yo sé qué fue pedirle. La palabra clemencia. Clemencia. Espéreme un segundito. Contame la información, dale. El UPA número 19, el último, lo hizo en pleno balotaje. Sí. Estaba evidentemente muy apurado. ¿Sabés que inauguró el UPA? Y sabés que el UPA no tenía ni agua ni electricidad. Lo hicieron en un terreno privado, lo consiguió, lo instalaron, lo ¿El UPA inauguraron. de qué zona? En Madariaga. Yo hoy llamé a Madariaga porque hay que rechequear la información. ¿Sabés que ese UPA que está abandonado, en el que perdieron puesto de trabajo 50 médicos, Ah, no etcétera? sirve, no existe No más. sirve, hay un puesto policial ahora. Pero vos entendés el Sí, a ver, espera. Perdón, Julio, pero eso es una decisión política. O sea, que no puede haber un Miller loco, suelto. Es una decisión política, pero a mí me parece que le estamos pegando demasiado. ¿A Scioli? No. Ah. Si no tocamos lo
más dañinos para la Argentina, que son los jueces. Ahora Pero vamos. Los con- jueces son los que dejaron a la sociedad. Además, lo único bueno que hicieron que unieron, porque gobierno y oposición coincidimos en que su decisión fue nefasta. Y esto lastima. La sociedad, si algo necesitaba, era una justicia que recupere su prestigio. Ahora voy a ir con Laura Alonso en el mano a mano o acá parado, pero hablando con ella, así cara a cara, sobre los jueces, la Oficina Anticorrupción. Presentame esas placas y yo después les voy a contar el diálogo o la reconstrucción del diálogo, yo no estuve ahí, entre Scioli y Macri. Dale. Bueno, las placas van a indicar justamente lo que se investiga, los problemas que hay en estas 15 unidades bajo investigación, 15 de 19. Usaban esto que te decía, este dato, casi de color pero penoso, las mismas 2 ambulancias con la necesidad que hay de salud en el conurbano. Otra placa puede indicar algunas cuestiones. Esto que te decía, inaugurada la unidad de Madariaga en pleno balotaje, no tenía ni agua ni electricidad, en un campo cedido por la Mansa, un campo privado. Ahí está la unidad. Así la inauguraron, con todo, digamos, la marquesina muy moderna. Claro, la Hoy no verdad, yo funciona. te confieso algo, ¿no? Como periodista, Sí. yo he cometido un error. Yo veía la SUPA y me parecía que estaba bien, qué sé yo. ¿Vos lo veías y te parecía que estaba Sí, bien, no? digamos, uno iba para la costa y había algunos que funcionaban al costado de la ruta, pero estaba muy vinculado a toda la promoción. De hecho, una de las líneas que investiga el fiscal Garganta tiene que ver con el equipamiento. Vos necesitas determinados elementos ahí que no tenían los SUPE, que carecen hoy, que es parte de justamente el procesamiento que lo complica Scioli. Si querés podemos ver una Dale. placa más o podemos mostrar por qué se le investiga a Scioli en relación con esto. Reitero, direccionamiento de la obra pública. ¿Qué significa? Le dieron sin más, violando la ley de obra pública y otras cuestiones, a Ricardo Miller. ¿Por qué? Porque tiene una empresa capaz de hacer estos pequeños hospitales y además las empresas, que es interesante. Miller se presentaba como titular de la empresa Miller Building International y también las otras empresas oferentes eran del propio Miller. O Miller era asociado también a las otras empresas, o sea, incumplimiento por todos lados. La falta de equipamiento, acá lo tenés. Esta es la inauguración del primer UPA, 2010, Almirante Brown. Allí hay personajes que todos conocemos. Este equipamiento lo tienen solo un par de UPAs, por eso se investiga a dónde fue el dinero, reitero, vinculado con la salud, con la emergencia en la salud en el conurbano bonaerense, que no tiene estas unidades de atención. Bueno, yo le decía, ¿qué tiene que ver Cristóbal con Scioli? Que viven en el pasado. Hay un nuevo país, te puede gustar más o menos, viven en el pasado. A Julio Barba, por ejemplo, no le gusta el modelo de país que propone Macri, tiene todo el derecho. Dice, che, dejan afuera un montón de gente, son muy modernos muchachos, pero dejan afuera un montón de gente, ¿no? Sí, pero siempre digo que con Scioli hubiera sido peor. Digo, cuando me enojo con Macri pienso en Scioli y se me pasa. Por lo menos se me aminora. Y vos que manejás medios, hoy el mundo es distinto. Ya el telefonazo del empresario, pero yo creo que no funciona, mirá, ni con Trump, que también atrasa unos años, ¿no? No, cambió muchísimo la concepción que tenía Cristina Kirchner respecto a los medios y el control que podía haber sobre los medios y que la gente iba a replicar lo que decían los medios, está claro que no es la concepción que tiene el actual gobierno, que no solo hay un uso de redes sociales mucho más intensivo, sino que hay una agenda de libertad de expresión distinta. Y ahora vamos a hablar de los jueces porque Facundo nos va a presentar ahora la historia secreta de los jueces que liberaron a Cristóbal López y de Sousa. Pero, ¿por qué digo que Scioli, el pasado y Cristóbal el pasado? ¿Por qué? ¿Cómo se entiende que ellos no entiendan mucho lo que le está pasando ahora y tiren manotazo de ahogado? Porque me consta que Scioli fue a pedirle a Macri un poco de clemencia. Hasta el presidente lo va a negar, ¿eh? Tuvieron por lo menos 2 reuniones desde que Macri es presidente. Una en la Quinta Olivos. Tienen que chequear la agenda oficial, eso tiene que estar en la agenda oficial, ¿no? Y la última vez, no sé hace cuánto, se reunieron en la casa de Franco Macri, en la casa del padre del presidente, en Barrio Parque. No voy a decir la dirección, pero mucha gente la conoce. Cara a cara. Scioli primero le preguntó a Macri si estaba detrás de las denuncias contra él. Si Macri estaba detrás de las denuncias contra él. Después, como el presidente se lo negó, Scioli le pidió un consejo. Y Macri le sugirió, por lo que yo sé, algo parecido a lo que me dijo a mí el domingo cuando le pregunté por las causas de Scioli. Mirá.
¿Cómo cree que van a recibir los inversores extranjeros la decisión de un fiscal y de una jueza de pedirle la indagatoria, el procesamiento, incluso el desafuero a Daniel Scioli, que casi es presidente de la Argentina? ¿Usted va a instruir al bloque de Cambiemos para que pidan el desafuero igual que hicieron con Julio de Scioli? Yo diría que la justicia está actuando y que él, como lo hice yo, tiene que ir y dar explicaciones, como todos los argentinos tenemos que hacerlo. O sea, un compromiso central de mi gobierno, y lo dije el primer día, y estará en tus otros reportajes, es el fin de los privilegios, el fin de la impunidad. O sea, todos tenemos que dar explicaciones. Yo di explicaciones por algo que había pasado hace 30 años, ese cachemulla, ¿no? Había pasado hace 30 años, me parecía un absurdo, pero decidió un fiscal, los Panama Papers. Decidieron un fiscal y un juez que yo tenía que explicar algo que había sucedido 30 años antes, o sea, hace 30 años, Luis, dimensionemos. Y lo hice, porque sentí que era una forma de dar el ejemplo, que todos estamos acá para dar explicaciones. Traté de no enojarme, me pareció absurdo, pero dije, acá está. ¿Qué quiere decir que Scioli no debe ser privilegiado? Claro que él tiene que ir a dar explicaciones, como las tiene que dar Moyano, como las tiene que dar cualquiera. O sea, cuanto más poderoso, más obligación tiene la persona de demostrar que es igual ante la ley. Pero, presidente, el fiscal ha pedido expresamente que se lo desafuere para poder juzgarlo. ¿Usted va a instruir al bloque de Cambiemos o de PRO en diputados para primero veamos qué dice el juez, ¿no? Si la justicia pide eso, va a tener el mismo tratamiento que ha tenido en De Vita y todos los demás. Que es alentar el desafuero. Exactamente. ¿Lo consiga o no lo consiga? Cuando terminó esa reunión, en donde Scioli de alguna manera le fue a pedir... No, iba a decir una palabra que no corresponde. ¿Por qué te reís, Julio? Nada, de la palabra. Sí, qué rápido que estás, ¿eh? Bueno. Scioli le mandó a decir al jefe de Estado: hay cosas que yo no tuviera hecho de haber sido elegido presidente. Hay cosas que yo no tuviera hecho de haber sido elegido presidente. La política, la justicia, los sótanos del poder. ¿Y cuál es, Facundo Pastor, la historia secreta de los dos jueces, Ballestero y Eduardo Fara, o Fará, que liberaron a Cristóbal López y a Fabián de Sousa? A ver, Luis, algunos datos que empezamos a contar a la gente. Jorge Ballestero nació el 13 de enero del año 1956. Ingresó a la justicia en septiembre del año 1976. Para dimensionar desde hace cuánto tiempo están allí, es abogado desde el año 1988, cuando cumplió los 32 años. Es integrante del Tribunal de Disciplina de la AFA, que comparte con Sergio Fernández, que es el hermano del famoso auditor general de la Nación, Javier Fernández. Ahí recién aparece en la historia de Ballestero la figura de Javier Fernández. Hoy Ricardo Roa en Clarín publica que el gobierno de alguna manera anticipaba la jugada de Ballestero y que la AFI se reunió con Ballestero. Lo publica Ricardo Roa hoy en Clarín, que a mí me llamó mucho la atención. La AFI, la ex-CIDE, ¿no? Para sí, que todos la ex-CIDE. Eduardo Faraj entró a la Cámara como juez de Cámara en el año 2008. Tiene una sala en donde es titular, la otra es subrogante. Nació el 16 de mayo de 1966, hizo la escuela primaria en el Colegio Sagrada Familia. Allí conoció ¿a quién? A Javier Fernández, el auditor general de la Nación, un hombre que pisa fuerte en tribunales. Ingresó a la justicia a los 19 años, en 1985. 5 años después, en 1990, se recibió de abogado. Tiene un posgrado en Derecho Penal de la UBA y tiene un posgrado en Derecho Empresarial. Estos son los perfiles de los dos jueces que votaron a favor de Cristóbal López. ¿Qué opinás sobre las declaraciones de Fara ayer en Animales Sueltos diciéndole al presidente, no sé si dijo que se llama silencio, pero que bajo un cambio? ¿Cómo fue él? Sí, que como que se, digamos, me parece que ahí los jueces leyeron esta idea de que el presidente había cruzado una línea con el tema Chocobar, intentaron ir por ahí. Hablemos de jueces. Después la seguimos, Julio, hablando de jueces y otras cosas. Laura Alonso, gracias por estar acá. Opinión sobre la opinión de Eduardo Fara contra el presidente, contra la decisión del presidente. No voy a opinar sobre la opinión del juez. A mí me parece que el presidente tiene derecho a decir lo que
le parece decir respecto de un fallo muy polémico que ha generado una gran conmoción en la sociedad argentina, porque lo que los jueces tienen que entender, y me parece que a algunos les cuesta entender, es que estamos en el siglo XXI, que los jueces no son más personas ocultas detrás de fallos, No que son desayunan bronce, que digamos. son personas públicas, que tienen que rendir cuentas, que tienen que mostrar sus patrimonios, que tienen que ser controlados ¿cómo por el tienen que mostrarlo? Consejo de la Muestran su patrimonio. por el Consejo de la Magistratura, Perdón, que ¿no debería... muestran su patrimonio? Bueno, algunos no lo tienen publicado. El Consejo de la Magistratura, hoy los ¿Cómo no jueces tienen? no publican en Internet, no se publica la información como sí se publica la información del presidente, de los ministros, A ver, de los voy de nuevo. diputados y Los los jueces senadores. federales y los jueces federales que manejan causas millonarias que tienen que ver con la vida y con la libertad, no publican su declaración A ver, jurada. no es un tema de los jueces, es un tema de cumplir con la Ley de Ética Pública, que es de 1999 y que el kirchnerismo reformó en 2013. La reforma del kirchnerismo dice que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos, los jueces son funcionarios públicos, deben publicarse en Internet. Están las de todos los miembros del Poder Ejecutivo, todos los diputados, todos los Legislativo. senadores, el Consejo de la Magistratura y la Corte Suprema de Justicia, que deberían publicarlas en sus respectivos sitios web, No la lo publican. hacen. Mal. Entonces, además de no publicarse, nadie verifica el contenido de esas declaraciones patrimoniales para ver la evolución, para analizar los intereses de los magistrados, los intereses de sus vinculados, porque ya que hablamos de conflictos de intereses, también quiero avisar que los hay en la justicia, porque los jueces y sus familiares directos, indirectos, también tienen intereses comerciales. ¿Hay y corrupción tienen en el sistema inversiones. judicial argentino? Por supuesto que la hay, porque en la Argentina hay corrupción, es un país todavía de alta corrupción y venimos trabajando muy fuertemente para cambiar esto. Vos preguntabas, ¿hay más corrupción en este gobierno? Yo no puedo decirte, a ver, creo que hay mucha menos en la Argentina. Pero hay. Porque se está haciendo Pero mucho. hay corrupción en este se gobierno. está haciendo mucho para Perdón, prevenir la corrupción. No quiero interrumpirla. quiero terminar. No, porque el presidente dice que no hay corrupción. Uno le pregunta y no hay corrupción. Y usted dice hay menos. Hay corrupción. A ver, yo lo que quiero decirte es que en la Argentina, que es un país que tiene una enfermedad y un flagelo hace 200 años llamado corrupción, se está trabajando fuertemente desde el Poder Ejecutivo para prevenir la corrupción, para exponer la corrupción, para controlar a los funcionarios públicos en su patrimonio, en sus intereses, en las contrataciones públicas, para ampliar los datos abiertos, el acceso a la información pública, fortalecer a la Sindicatura General de la Nación como Contralor Interno, una agenda que hace 15 años mínimo en la Argentina estaba suspendida. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Para controlar una enfermedad que tiene la Argentina, que ha costado muchísimo en términos de pobreza, en términos de igualdad de oportunidades, o, como vos lo acabas de mostrar, en términos de acceso a la salud, en unidades de atención médica. Bueno, en la pero- provincia de Buenos Aires, que pero no tenían hablemos de agua los ni grandes temas. electricidad. Hablemos de los grandes temas Entonces, que tienen que ver sigo con- con los grandes temas. No, los jueces espere, y el un Poder segundo. Déjeme Judicial. preguntarle a mí. Déjame preguntarle a mí. ¿Cuál es la situación de Luis Caputo? La situación de Luis Caputo está siendo investigado por la justicia. Hay una investigación también en paralelo en la Oficina Anticorrupción. Se le ha requerido información. Él se ha presentado, también le ha presentado, entiendo que en la causa judicial. La oficina ha hecho un aporte de información a la causa judicial y a través de la Cancillería también se ha tramitado un pedido de información a Luis a Caputo la dice SEC que en no Estados fue, Unidos. que de ninguna manera fue accionista de consultoras, inversoras en finanzas que él administró. Y los documentos del consorcio de periodistas que se publicaron una y otra vez, que yo, de Emilia Delfino a otros, dicen que sí, que fue accionista. Entonces, que como no, termino, no se enoje, Vale. que como no presentó esa información ante la Oficina Anticorrupción que usted preside, cometió omisión maliciosa. Bueno, primero, nosotros le pedimos al diario Perfil esa documentación, todavía no llegó a la Oficina Anticorrupción. Pero La ustedes estamos leyeron, esperando. igual, no van a esperar a Perfil nosotros para- tenemos que ver documentos oficiales, como lo tiene que ver también un juez. La documentación periodística es muy interesante, es muy importante, promueve el debate, genera que todos nos movamos detrás de una discusión o de una situación, pero la Oficina Anticorrupción analiza documentos oficiales como también lo hacen los jueces y lo hacen los fiscales. Por eso hemos hecho un requerimiento de información a los Estados Unidos a través de la Cancillería.
Al funcionario también se le ha requerido información. También lo ha hecho el fiscal y lo ha hecho el juez. El fiscal le ha requerido a la Oficina Anticorrupción un informe técnico respecto de qué debe y qué no debe declararse en una declaración jurada. Es un informe que le va a llegar al fiscal en las próximas semanas. Entonces, lo que hay hoy es una investigación. El funcionario se ha presentado sus papeles, lo ha hecho, según entiendo, también en la causa judicial. Dejemos que las instituciones funcionen. Como vos bien mencionaste antes, en el caso Etxeberre, el caso Aranguren y demás, la oficina... No, déjame ahora sí terminar. Sí. Cuando las instituciones funcionan, no, porque Majul te majulea y Alonso te alonsea. Muy bien. Entonces, quiero terminar. Pero y lo que quiero decir está... Pero Luis, son dádivas. No, quiero hablar claramente y separar los tantos, porque no es lo mismo el Código Penal y la Ley de Ética Pública. Entonces, antes de terminar con eso, lo que quiero decirte es que nosotros tenemos una oficina anticorrupción abierta, que funciona, que investiga, que trabaja los expedientes y que se expiden sus opiniones técnicas, basadas en documentación oficial. Yo no puedo opinar porque no tengo el respaldo técnico sobre la base de opiniones o de informaciones periodísticas. Necesitamos la documentación oficial. Y se trabaja en ese sentido. Ya me lo dijo 2 veces, perfecto. Ahora vamos al caso Etxeberre. Te lo voy a decir 3 si es necesario. No importa. Caso Etxeberre. Con todo respeto, caso Etxeberre. Son dádivas. A ver, de nuevo. Bueno, eso lo va a definir el juez. Ok, ningún problema personal con Etxeberre. ¿Puedo contar el cuantito? Por supuesto. Bueno, yo no tengo ningún problema personal con Etxeberre. Le dan $500,000 la Sociedad Rural Argentina. Se lo da. Se lo da cuando ya sabía que iba a ser mencionado ministro. Claro, alguien puede decir, ¿vos crees que a Etxeberre le hace algo $500,000? Yo calculo que no le debe hacer. Pero desde el punto de vista técnico, son como dádivas. Es como la Sociedad Rural Argentina diciendo, vas al ministerio, cuidanos nuestros porotos. Bueno, de nuevo, puedo plantear las dos. Hay 2 situaciones en paralelo. La Oficina Anticorrupción ya se expidió sobre el caso de Etxeberre. Y el dictamen está público. Y se le ha dicho que recibir esa suma de dinero era contrario a la Ley de Ética Pública. En paralelo hay una causa judicial donde se lo está investigando por dádivas. Entonces, en materia de Ley de Ética Pública, la Oficina Anticorrupción no solo, acreditó que el ministro, cuando se generó el escándalo periodístico, había devuelto ese dinero, sino que también le dijo, después de analizar todo el caso, no sé si vos pudiste leer el dictamen, pero está publicado en nuestra página web, y me parece que es importante entender cómo se hace una investigación de tipo administrativo. Le dijo que había habido una violación de la ley ética, se le informó al ministro, se le informó al presidente, se le informó al juez de la causa. Hay una causa por una denuncia judicial donde el juez va a tener que definir ya en ese caso si hubo o no una violación del Código Penal, pero eso ya se lo dejamos a la justicia. Está bien. Caso McAllister. Acá vino, se presentó ante un juez a alguien que dijo que le había pedido una coima. McAllister y Green, el segundo creo de la Secretaría de Deportes, para poner unas canchas de rugby, creo, ¿no? Todavía se tiene que determinar. Yo hablé con McAllister, me dijo, vas a ver que yo voy a demostrar que eso no existe. La persona que lo denunció está en España, prometió que iba a venir acá, lo estamos esperando, ¿eh? Si están mirando televisión desde España, se lo cuentan, lo estamos esperando, señor. ¿Qué hace la Oficina Anticorrupción o qué? Bueno, nosotros tenemos 2 investigaciones abiertas vinculadas a irregularidades denunciadas en el marco de la Secretaría de Deportes. Hemos hecho también un aporte a causa judicial que lleva adelante el doctor Lijo a fines del año pasado. Y también se le ha requerido información al secretario de Deportes. Hasta ahí es hasta donde te puedo informar, pero tenemos obviamente una actuación abierta. Y yo también quiero decirte que esta es la diferencia respecto a lo que pasaba antes. Cuando yo llegué a la Oficina Anticorrupción, además de que era un desastre, que había sido desactivada, solo para que te des una idea, la Oficina Anticorrupción se presentó en las causas de Amado Boudou para querellar contra el vicepresidente el 9 de diciembre del 2015, un día antes de que nosotros asumiéramos la nueva gestión. A ver, no, es otra cosa que parece un chiste. Bueno, no, es que está lleno de chistes, pero ya a esta altura, digamos, la verdad, a mí no me gusta hablar del pasado, me gusta hablar de lo que estamos haciendo para prevenir la corrupción en la Argentina. Y a mí me parece que hay cosas que están sucediendo en materia institucional que son muy buenas. La Argentina tiene ley de arrepentido para personas físicas. Hoy tiene una ley que penaliza a las empresas por casos de corrupción. O sea, las empresas tienen que rendir... La ley se acaba de aprobar el año pasado. Todas las empresas se están preparando y todos los estudios de abogados están preparando sus manuales de ética pública, de ética privada, cómo hacer para prevenir la corrupción, porque si un funcionario hoy les pide, un funcionario digo de cualquier rango, puede ser un empleado escondido en una oficina, les pide una coima, esas empresas tienen que ir a denunciar.
a ese funcionario. Ahora yo pregunto... Y lo tienen que denunciar, ¿sabes dónde? Porque a mí me dónde? parece que esto es importante. En la justicia. Porque la Oficina Anticorrupción es una agencia del Poder Ejecutivo, pero no es la justicia, ni va a reemplazar jamás a la justicia. Y esto es importante decirlo, Luis, porque aquí hay una confusión que no es gratis. Porque acá hay responsabilidades. Y los jueces, como bien dijo Julio, y yo estoy de acuerdo, los jueces tienen una responsabilidad constitucional de volver a desamparar a los argentinos frente a la impunidad de la corrupción. ¿Y lo están haciendo? Hubo una ola de impunidad sobre los 90, que hoy la veo yo como querellante en causas que tienen más de 15 años. Por ejemplo, que vienen del menemismo. Gostanian. ¿Qué pasó? Todavía está abierta la causa Gostanian. La causa ¿La IBM causa qué? Cosio. ¿Vos te de la acordás de la moneda? causa IBM Cosio? Sí, bueno, un suicidado. Nunca fue a juicio todavía. No, no puede ser. Sí puede ser, te lo dice la Oficina Anticorrupción, representándolo acá delante tuyo. caso Siemens no hubo también. juicio todavía. Caso Siemens. Perdón, no fue Nacho, citado perdón. indagatoria ningún funcionario Facundo, público. ¿de cuándo es Casa de la Moneda, todas estas... ¿Qué años? Son... 96, 90 y pico, 97. claro. ¿Vos me querés decir Es que no? ridículo. Sí, entonces lo que yo te quiero decir es, la justicia argentina, esta justicia argentina, Esta. ya nos dio una primera ola de impunidad. Lo que nosotros, y yo apelo a los argentinos, y apelo a los diputados y apelo a los senadores, y también apelo a los buenos jueces. Hay que hacer reformas profundas en el sistema de justicia. Y el Consejo de la Magistratura tiene que auditar causas judiciales que tienen más de 15 años y que todavía no pasaron siquiera la etapa de elevación a juicio. Es más, se están preparando para una ola de prescripciones de las viejas causas. ¿Cómo? Porque ¿Qué causas? hay plazos que ya no son razonables. ¿Qué causa? Menem. Bueno, la causa Siemens yo creo que tambalea en ese sentido. El juez no ha citado indagatoria a los funcionarios públicos. La causa Siemens se cerró en todo el mundo porque hubo juicios en todo el mundo y en la Argentina no. Entonces lo que quiero decir con esto es cuidado, porque esta película ya la vimos y no queremos volver a verla desde el gobierno, pero tampoco la sociedad. Entonces cuando yo veo a un juez que sale ayer a decir lo que dice... Fara. El juez que salió ayer a hablar. Sí, bueno, cuando Fara, veo, no, tampoco lo ocultemos. cuando veo una suerte de endogamia judicial para hablar de las reformas que nos vamos a imponer a nosotros mismos si no nos vamos a ¿De imponer. quién está hablando? ¿La Corte Suprema de Justicia? Estoy hablando de algo que sucedió hace 2 semanas que me pareció... La Corte Suprema de Me Justicia. pareció entre patético y chistoso. Porque Pero yo ¿de creo qué que está es hablando? muy Porque la grave. gente no entiende, no me deja fuera la gente. Es muy grave, La Corte vos lo Suprema estás de Justicia, diciendo. Es sí. muy grave. En la inauguración es del- muy grave la Pero, a situación ver, del Poder Judicial en la Argentina. Pero pide independencia judicial, ¿está mal eso? No, pero la independencia judicial es justamente no solo el mecanismo de selección, sino el mecanismo de sanción y la actuación de la justicia. Y hay sectores de la justicia que ya le han dado impunidad a la Argentina y se ¿Quiénes? están preparando para volver a darle impunidad. ¿Quiénes? Muchos de los jueces que hoy se sientan, no solo en Comodoro Pi, también en juzgados federales en las provincias. Y esto también debo decirlo, porque nosotros recibimos todo el tiempo, llamados de ciudadanos, opositores en las provincias, ONGs en las provincias diciendo vengan a hacer algo con los jueces federales penales en las provincias, porque son los socios, los parientes, los primos, los amigos de los gobernadores o de los exgobernadores, jueces federales, en muchos casos que encubren la corrupción en las provincias, corrupción de índole federal. Entonces, la verdad es que la situación es grave y yo no estoy acá para hacer un incendio ni pelearnos con nadie, sino para invitar a cada juez de la nación a entender cuál es la responsabilidad que tiene, cuál es el trabajo que se espera, que la Constitución les manda hacer, pero que además la sociedad argentina espera de ellos. Y aquellos jueces que son honestos y que hacen bien su trabajo y que los hay, les pedimos encarecidamente que empiecen a separar o a marcar quiénes son aquellos jueces que no están haciendo bien las cosas. Y que también le pidan al Consejo de la Magistratura que audite el desempeño de la justicia, que audite el desempeño de algunos jueces en determinadas causas judiciales. No me diga más alguno, deme nombre y apellido. Estamos preparando informes para el Consejo de la Magistratura. Deme nombre y apellido. ¿Qué No, jueces? no, cuando estén los informes van a ser públicos. ¿Me los va a dar? Porque los vamos a... ¿Cuándo los van a preparar? Lo va a ver 44 millones de argentinos. ¿Cuándo lo van a preparar? Los estamos preparando y los vamos a presentar al Consejo de la ¿En qué Magistratura. tiempo lo van a presentar En aproximadamente? los próximos meses. No se me Sobre vaya. la base, ¿sabes sobre la base de qué?
de justamente ser querellante en las causas judiciales. Cuando vos ves que hay causas judiciales que tienen 13, 14, 15, 16 años dentro de la instrucción, que no son elevadas a juicio, que hay arreglos extraños, maniobras dilatorias por parte de las defensas, jueces que encuentran explicaciones raras, la mandan a otro fuero, la patean para el otro fuero, van para arriba, van para abajo. Eso se va a notar, lo van a mostrar. Por supuesto que lo vamos a mostrar. Bueno, y no yo se me creo vaya. que en ese caso... No me va a dejar hablar, Espera, le voy a dejar una el sola programa. cosa. No, le dejo Ahí el es programa. donde... No, quiero no. decirte esto. Ahí es donde la Oficina Anticorrupción se ha vuelto un auditor del desempeño de los jueces en las causas de corrupción. Y yo creo que esto molesta. Molesta a sectores de la justicia y molesta a sectores de la Corte Suprema. Laura Alonso ha hecho algo casi imposible. Logró interrumpirme más usted a mí que yo a usted. Yo te dije que no me iba a dejar más juliar. Pero no se me vaya, por favor. Quiero volver con Julio, con Luis Juez, con Alejandro Alfi, con Hugo Machiavelli, con Facundo Pastor. ¿Qué está pasando con Cristóbal López? Usted lo conoció, juez. ¿Qué es Cristóbal López? Un delincuente. Ah, bueno. ¿Y cómo se ¿Por qué denomina? ¿Por qué no me lo dice claramente? Bueno, Que pero no, un tipo que tiene una obligación asignada por el Estado como retener un impuesto y depositarlo y no lo hace. Y a partir de ahí determina en connivencia con determinados actores del Estado una determinada mecánica para invertir ese recurso en lo que todos conocemos como la compra de medios de comunicación que se sostenía con la pauta oficial. ¿Cómo se llama eso? A ver, para que no hablemos sobre el sexo de los ángeles. Es un delincuente. Hace 30 años que ejerzo la profesión, hace 30 años que soy de abogado penalista. El que delinque la ley es un delincuente. El que la viola es un delincuente. Y entonces, el fallo ese que todo el mundo menciona y que lo han leído tan poco, claramente van definiendo, por eso, sí, claro, por eso estos magistrados, mamarracho absoluto, van definiendo la conducta de Cristóbal López, cómo se apropia, qué hace con los recursos, cómo es la cuestión, y después terminan infiriendo que eso es una evasión impositiva. Me digo, están describiendo el tipo delictivo para probar que esa es una maniobra. Y después se va. Y después dicen que es una evasión impositiva. No, la ley penal tributaria porque dice el que... Estado no recibió, el Estado no lo recibió, Luis. Porque López se lo robó. A ver si alguien le puede explicar a Fari y a Ballestero que el Estado no percibió ese recurso del tributo del impuesto a los combustibles, porque se lo choreó Cristóbal López. Entonces, no puede ser que la figura delictiva, el tipo delictivo cambie porque el Estado no se apropió, entonces eso es una evasión impositiva. Pero Cristóbal López dice que se lo dejaron chorear en todo caso, porque fue la FIP de Echegaray. Pero por supuesto, pero eso no lo exime de responsabilidad y no cambia el tipo delictivo. Por supuesto que sí. Y por eso llama poderosamente la atención que después de tanto tiempo lo tengamos imputado a algún funcionario de la AFIP. Porque esa maniobra, cada cuenta de cada empresario importante tiene un seguidor. Alguien en el AFIP dice, vuelve a salir la cuenta más. ¿Qué te voy a contar a vos si vos supiste, te respiraron en la nuca? ¿O no fue así? Sí, sí. Entonces, había un por tipo que suerte, seguía la cuenta. Lo digo siempre, fui sobreseído una y otra vez. Bueno, sí. Ese día que nos juntamos a hablar con vos, allá en el año 2008, sí. Esa era una preocupación que te paralizaba hoy a tu familia. Había un tipo que seguía tu cuenta, como siguen las cuentas de los grandes inversores, como siguen las cuentas de los grandes empresarios. Había gente en el AFIP, si no Echegaray, que digan quién. Alguien seguía la cuenta de Cristóbal López. La recaudación del tributo de los combustibles diaria. Vos, cada vez que carga un listo de nafta, hay una parte que es del Estado. No te la podés quedar vos en el bolsillo. No, hasta 15 días se podían demorar y tenían que explicar por qué se demoraban. Sí, pero la percepción es diaria. Cada listo que vos pagas y le pagás al estacionero, a partir de ahí hay un porcentaje que es el tema que vos tenés que estar obligado a retener como agente de retención. Vos tenés una obligación ante el Estado. No es que esta plata es tuya. Entonces digo, pero lo digo, pero aparte lo he planteado en el 2004, en el 2005, se lo dijimos al mismísimo Kirchner, se lo dijimos a Zanini, se lo dijimos a quien se lo teníamos que decir. Pero López tiene este concepto, Luis, te lo dije a vos con mucha claridad, se lo dijimos a la justicia en el 2005. A Néstor le dije, loco, ¿por qué me manda a hablar con este tipo? Un bandido. Entonces, pero él tiene este concepto. Ayer le contaba a un colega tuyo, yo recuerdo que cuando hablaba con Cristóbal López, y él iba y volvía y estaba nervioso, porque ese día, por eso digo, para que nos fijemos en el momento de tiempo y espacio. Ese día tenía que definir un gran negocio. Ese día se definía claramente la competencia de quién le correspondía. Él estaba con un pleito de la Ciudad de Buenos Aires porque la ciudad le quería cobrar a él el impuesto por el tema del casino flotante. Se levanta, le suena el teléfono, va a un escritorio, atiende el teléfono, viene el exultante y dice, ya está, me acaban de decir cómo sale el fallo. Obviamente no tengo que pagarle un peso a la Ciudad de Buenos Aires. Alguien, no sé, yo no voy a decir que el juez porque no me consta, pero alguien le contó al otro día, la tapa de todos los diarios decía que Cristóbal López no tenía que tributar en la Ciudad de Buenos Aires porque el casino flotante estaba sobre agua jurisdiccional de la nación.
Sí, eso es. Y cuando el tipo me pone un papel y no es una expresión y me dice, dame una cuenta en el extranjero, yo te voy a financiar las 10 próximas campañas electorales. Pero me mencionó 10 dirigentes políticos, me mencionó 10, 15 actividades que él desarrollaba, que era imposible de creer, Luis. Y te lo dije a vos, era imposible de creer. El tipo me dijo, cuando me escuchaba hablar a mí, te pensará que tengo atado el burro de Cachamay en la puerta, porque me ve hablar así como un paisano. Me decía, estoy armando el autódromo más importante en las Termas Riondo. Yo lo miro y digo, ¿te crees? Soy un pelotudo. Me digo, un autódromo en las Termas Riondo. Sí, loco, lo armó ahí. Y me mencionaba gobernadores e intendentes de todos los signos políticos, porque el tipo era un comprador de voluntades. No es... O sea, y eso es un delincuente, o sea, lo digo para que quede claro. Se lo dije al juez, lo mencioné en aquel momento, me trataron, me dieron con un caño. Vos fuiste el único que recogió el guante y lo escribió en un libro, lo investigaste y lo chequeaste. Pero Cristóbal López tiene esta mecánica. Cristóbal López tiene el concepto que todo se compra y todo se vende. Y que todos tenemos un precio. Conmigo se jodió porque no lo encontró. Te lo digo la verdad, y esto no me estoy pontificando de ninguna manera. Este es el concepto de Cristóbal López. Por eso da bronca, da vergüenza el fallo de estos muchachos, la verdad. Da vergüenza y un espanto porque genera una situación de irritación social al tipo que tiene que juntar para pagar los impuestos, que tiene que pagar una quincena, que tiene que pagar... Y que sabe que podría quedarse, porque si se quedara con esa plata del tributo que no le corresponde, probablemente podría comprar una máquina más y podría poner a producir... Sin embargo, va y lo paga. Entonces, lo de Cristóbal López no se entiende de ninguna manera. El fallo del viernes realmente es vergonzoso. Es vergonzoso. Me avisan, por favor, cuando tengo que ir al corte, Juan Zumpano, Julio, los medios de comunicación, vos estuviste en el Confer, los medios de comunicación del Cierro grupo... por lo de Cristóbal. Dijo que había sido secuestrado, ¿no? Ah, sí, dijo, me secuestraron, yo no estuve preso. Debe ser porque tuvo que pagar rescate, ¿no? Es una buena reflexión. ¿Qué pasa... Julio y Alejandro Alfi, ¿qué pasan con los medios del Grupo Indalo? Que nuestros colegas, muchos laburantes, gente honesta que tiene preocupación, ¿qué va a pasar? La sociedad tendría y el gobierno tendría que intentar que esos medios vuelvan y sus trabajadores puedan seguir haciéndolo. Me parece que eso bueno, sería así clave. como la justicia intervino, Oil Combustibles, que está en concurso de acreedores, a mí me parece que la justicia también tendría que intervenir los medios de comunicación del Grupo Indalo, porque los trabajadores, por ejemplo, en C5N cobraron solo el 70% del sueldo del mes. Este mes, solo el 70%. Ideas del Sur, la productora de Tinelli, no cobraron los sueldos, más de 200 empleados todavía, y ni saben si van a cobrar los sueldos. Ahora, Alejandro y Julio, ¿usted cree que la justicia se va a animar a intervenir medios de comunicación? Bueno, una cosa es una petrolera. Nosotros lo contamos ayer, Luis. En Comodoro Pi se hablaba de... Y otra cosa es digamos, ¿ustedes se imaginan un medio de comunicación manejado por un interventor? Bueno, Radio Rivadavia tiene un interventor de la justicia y acá tendría que haber por lo menos coadministradores que vean efectivamente en qué se está destinando la plata y que no se vacíen esos medios de comunicación. Es muy importante. ¿Ustedes creen que los medios de comunicación van a seguir? Yo creo que van a seguir y que el Estado tiene que ayudar para que esto sea así. Bueno, el problema a ver, es... espera, esto es otra discusión. ¿El Estado tiene que poner plata? No. Ayudar es porque tiene la capacidad de sostener y de intervenir. Claro, ¿Qué me decís, Evo? Recausar, por ahí tiene que regular como para que otros puedan invertir en esos medios, pero que no se pierdan los puestos de trabajo en un momento de transformación. Sí, pero el dueño va a seguir siendo Cristóbal López. Como pasa con el fallo este que estamos... ¿Estás seguro? A mí me decía que Fernando Sousa se va a instalar ahora en C5N Luis, nuevo. La intervención no afecta, lógicamente, acá no, el dominio es de ellos. Los dueños, acá lo que la justicia comercial les dijo es, señores, ¿cómo van a manejar ustedes una empresa que la chocaron? Sí, pero una persona... No, pero también el fallo de Cosentino dice que los socios accionistas se negaron a aportar capital, a refinanciar y a llevar adelante la empresa. Con lo cual hay palos para los administradores y también para los dueños. Y por eso la justicia intervino. Alejandro, respecto a los administradores, Rosner y de la Torre, el fallo dice que eran empleados en relación de dependencia de Cristóbal López. O sea, durante todo este tiempo le estuvieron tomando el pelo a los trabajadores de los medios y a todos los que íbamos recogiendo información que nos mandaban los comunicados con el sello El Seibo.
No, pero- el fallo de Cosentino dice que eran empleados en relación de dependencia y el propio López... Que era doble, que era doble, que por un lado percibían como externos, como directivos estos 8 millones de pesos y que además se habían ellos autodesignado como empleados en relación de dependencia A ver, durante 3 meses. no quiero por meterle- 200 Hay que ver pesos. cuál es la situación final de Cristóbal López. No se Perdón. resolvió la No, causa claro, pero judicial. yo no quiero Un mezclar las detalle, cosas. Luis, los Sí. medios se construyen sobre una licencia del Estado, no es una empresa común. No, claro. Sí. Y esto es la diferencia. Punto. Claro. Hay un tema acá que es muy importante, porque si no es una confusión. Muchas gracias porque me aclararon muchas cosas. Ercolini metió preso a Cristóbal López y a Fabián de Sousa. Corregime, Laura, si podés hablar, porque estás ahora que ni respirás. Y juez, por favor. Lo metió preso porque yo vi el expediente. Porque Cristóbal López le dijo, yo vendí el grupo. ¿A quién se lo vendió? A Ronel, a Ronel, Seibo, sí. ¿cómo se- Open Invest. Cuando no podía ser. Y entonces el juez le dijo, pero usted no lo podía hacer esto. A ver, es el equivalente a... Yo no sé si alguna vez alguien tuvo que salir del país y el juez se lo impide, entonces el juez le dice, usted no puede salir del país. Entonces, es como si Cristóbal López, que no podía salir del país, viaja, recorre el mundo y dice, ya salí del país, ya volví y ahora estoy acá. Así que no me pueden hacer. Así dijo, lo meto preso. Por eso lo metió preso el juez Ercolini. ¿Está siguiendo la causa? Sí. Nosotros, bueno, la sigue la FIP, es el organismo del Estado que está creyendo en esa causa y hay un fiscal y hay un juez. Sí. Y El evidentemente, fiscal como bien se Policita. dijo acá, hay de lo que se calculó inicialmente, 8.000 millones de pesos que no se pagaron en impuestos. Son 8.000 millones de pesos. Bueno, el otro día el no presidente eran. decía. Yo creo que son más ya, porque a esta Ahora la altura FIP cuando dice vos 17.000 millones. Claro, ahora o sea, eran 17. 8.000, actualizado con punitorio de interés. Ahora, Luis, esto reclama que- 17.000 millones de pesos. Entonces, a ver, ese La dinero no fue a la gente. Yo quiero entender esto, pues son impuestos que el Estado tenía que haber recaudado para destinarlos a escuelas, rutas, caminos, trenes, vivienda, crédito para la vivienda. Entonces, toda Se esa compró plata... medios y un banco. Toda Dentro de- esa se compró un plata banco que le que quebró, robaron porque al Estado, porque esto es lo importante, porque acá está la discusión. Ahora hay dos jueces que dijeron, no, esto es evasión, esto no es malversación. Pero porque la Laura, plata nunca discúlpame, entró. si nosotros trazamos la discusión en términos impositivos, en un punto es lo que quiere Cristóbal López, que pensemos en impuestos. No, acá No, lo que pero yo no tenemos... estoy pensando en impuestos, No, yo estoy pero diciendo los que se utilizó la evasión para malversar Y los fondos trabajadores públicos. que Acá tienen hubo- ahorros en Finansur no pueden obtener sus ahorros. Los tienen trabados ahí, periodistas que tienen parte de su sueldo. Pero acá en el banco. lo que sucedió en un punto es que Cristóbal López se financió con un sistema de no pago de impuestos. Eso no es evadir impuestos. Claro, es lo que decir, decía. es una defraudación al Estoy diciendo Estado. lo mismo. No, pero Estoy eso, por diciendo eso lo la figura inicial es la administración fraudulenta. Claro, y por eso lo El investiga- tipo delictivo por- que le imputan es la administración fraudulenta porque todos los hechos desarrollados de la administración, de la recaudación de sus impuestos, tienen que ver con ese Y tipo es, de y es delictivos. Perdón, y administración fraudulenta con fondos públicos. Y para Claro. que, para Porque que es lo dinero entiendan, público. exactamente, Sí, sí. porque era dinero, expectativa de cobro por parte del Estado. Iban a ingresar a las arcas públicas y el Estado lo va a destinar a lo que quiera destinarlo, ¿no? A lo que considere que es su prioridad. Pero acá este es el otro tema también que es importante. Lo estuve investigando hasta ahora un juez penal. No un juez penal económico donde se investiga la evasión. Un juez penal, ¿por qué? Porque efectivamente acá lo grave es el cambio de carátula. Por eso, y aparte dicen, no, pero sigue acá en el fuero penal. Ahora se llama evasión, pero va a seguir en el fuero penal. Pero digo, esto se va a terminar, a ver, acá hay instancias y más instancias. ¿Puede y más volver instancias. a prisión, Cristóbal López? Bueno, por supuesto que puede volver a prisión. Yo no tengo más tiempo, pero fue un placer conversar con todos ustedes. Laura Alonso me alonció bastante. Y juez también. Luis Bueno, Juez yo juzga. lo Luis Jueces dice, me ajustició. Luis, tendría que decir. sí, sí, Gracias, Luis, gracias por venir. si Majul te majulea, Laura Alonso te aloncea, Juez Luis te Juez te juzga. juzga. Te voy a decir una Y cosa. te doy derecho a la Te voy a decir una defensa. cosa. Hay algo peor que los chistes que haces vos. Perdón, Luis. Es la imitación que haces mía. No, Así que, por muy favor, buena, muy presenta buena. a Luis Novarecio, que está con la doctora Ana Rosenfeld. ¿Ya viene ahora? Sí, presentalo. Pegadito. Dale, dale. ¿Está acá en el estudio Luis Sí, Novarecio? presentá. Luis Novarecio, en Mirá la vivo, cámara. en A24. Mañana, 4 días. Malísimo. Hasta mañana.